estudiar, compartir el capítulo 25 de Ezequiel, terminando con el 24, mensaje en contra de Jerusalén, en contra de lo que iba a suceder con ellos, ¿no? Con el mismo pueblo de Dios. Y en este capítulo empieza, bueno, un mensaje contra las naciones, un mensaje contra las naciones. Y en repetidas ocasiones, en repetidas veces, Dios, por medio de los profetas, ha manifestado eso, juicio contra las naciones, ¿ves? Contra las naciones que tenían a los alrededores del pueblo de él, ¿no? El pueblo de Israel, de Jerusalén. Y lo podemos encontrar en Isaías, Jeremías, aquí en Ezequiel, en otros de los profetas menores. Encontramos también estos juicios contra estas naciones, ¿no? Y a destacar también un poco acerca de que cuando vino pues el asedio babilónico, pues estas naciones pues se, se encarnizaron ferozmente con Jerusalén, pues. Se burlaron de ellos y entonces por lo tanto pues vienen estos castigos hacia ellos, por la consecuencia de lo que ellos habían hecho después que Dios había hasta utilizado estas naciones para la caída también de su pueblo. Pero entonces nos vemos aquí, hay cuatro: una profecía contra Amón, una profecía contra Moab, una contra Edom y otra contra los filisteos. Contra los filisteos. El mismo Amón pues, son los amonitas, Moab son los moabitas, Edom los edomitas. Si recordamos nosotros, los amonitas y los moabitas fueron los descendientes de Lot. Recuerdan que sus hijas lo emborracharon, porque ya iban a quedar sin descendencia después que salieron de allá, de Sodoma y Gomorra. Se metieron en una cueva y ellos iban a quedar sin descendencia, sin hijos. Entonces ellos emborracharon al padre y pues las dos hijas pues, se acostaron con él. Pero una y después la otra. Y ahí vinieron los descendientes, los amonitas y los moabitas. Y vemos Edom. Edom son los descendientes de Saúl, el hermano de Jacob. Imagínense. Entonces, si nosotros nos podemos ver aquí, los israelitas, judíos, a los moabitas y a los amonitas los veían como sus parientes lejanos. Si nosotros recordamos, allí en Deuteronomio capítulo 2 versículo 9 dice, es cuando estaban saliendo del desierto, iban a la tierra de Canaán, pues la tierra prometida, iban a tomar posesión de ella. En el Deuteronomio 2:9 dice, el Señor también me dijo, no ataquen a los moabitas, ni los provoquen a la guerra, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio a los descendientes de Lot. Perdón, los descendientes de Lot les he dado herencia la región de Ar. Entonces, fíjense, ellos, el mismo Dios no les quiso quitarle de parte de su territorio porque eran descendientes de Lot. Eran también, digamos, unos parientes lejanos de los mismos israelitas. Y versículo 19 vemos, de ese Deuteronomio 2, también vemos, cuando lleguen a la frontera de los amonitas, no los ataquen ni los provoquen a la guerra, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio. Esa tierra se la he dado por herencia a los descendientes de Lot. Entonces, fíjense, tanto, tanto los amonitas como los moabitas eran considerados parientes de ellos y parientes lejanos de Lot. Dios no le permite que tomen tierras de ellos. Los edomitas igual, son los descendientes de Saúl. Y en el mismo Deuteronomio 2, versículos 4 y 5 dice, dale estas órdenes al pueblo, pronto pasarán ustedes por el territorio de sus hermanos, los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Aunque ellos les tienen miedo a ustedes, tengan mucho cuidado, no peleen con ellos, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio, ni siquiera el lugar donde ustedes planten el pie.
a Esaú le he dado por herencia la región montañosa de Seir. Entonces, aquí vemos, desde el principio, pues Dios también les permitió a ellos que tuvieran tranquilos, que tuvieran su heredad, porque eran descendientes, bueno, parientes. Entonces, pero a pronto vemos aquí, bueno, los filisteos siempre conocemos que eran enemigos de Dios, enemigos de los israelitas siempre. Estuvieron en guerra en muchas ocasiones. Ustedes lo pudieron ver en las historias bíblicas. David y Goliat era parte de los filisteos. Ellos eran considerados los incircuncisos, que no eran pueblo de Dios. Peleaban más que todo también por territorio. Ellos eran, vivían parte del territorio de Canaán en las regiones costeras de Canaán, en el territorio de Gaza. Actualmente ese era el territorio donde está la franja de Gaza y de los filisteos. Entonces, pero vemos aquí entonces, vemos, todas estas naciones tenían en común algo que estaban adorando a dioses paganos, tenían idolatría. Es cosa abominable para Dios, cosa abominable para Dios. Aparte de que se han burlado de Jerusalén cuando fueron invadidos, vino el asedio babilónico, fueron exiliados, aparte que se burlaron de ellos, pues Dios ya tenía en contra de ellos lo que era la parte de la idolatría. Parte de esa. Rapidito ahí las cosas que hicieron ellos. Bueno, vino palabra a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. Dirás a los hijos de Amón, oí la palabra de Jehová, el Señor que dice así, por cuanto dijiste, ea, qué bien, cuando mi santuario era profanado, la tierra de Israel era asolada y llevada en cautiverio de la casa de Judá. Por eso yo te entrego por heredad a los orientales, pondrán en ti sus apriscos y plantarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus sementeras y beberán tu leche. Pondrá a Rabá por pastizal, a camello y a los hijos de Amón por majada de ovejas, y sabréis que yo soy Jehová. Sabréis que yo soy Jehová. Porque así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto aplaudiste, golpeaste con tu pie y te gozaste con el alma, con todo tu menosprecio a la tierra de Israel, por eso yo extenderé mi mano contra ti y te entregaré a las naciones para ser saqueada, te eliminaré de entre los pueblos y te destruiré de entre los países, te exterminaré. Sabrás que yo soy Jehová. Entonces cada juicio, cada castigo, el Señor recalca, mire, sabrás que yo soy Jehová, yo soy el Señor. Yo soy el que soy, en otra parte del Antiguo Testamento, ¿no? Ellos tenían que entender que tenían que temerle a Dios. Tienen que temerle a Dios. Y Dios se manifiesta con estas naciones de esta manera, con poder. Profecía contra Moab. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dijeron a Moab y Seir, he aquí la casa de Judá es como todas las naciones. Por eso he aquí, yo abro el lado de Moab desde las ciudades, desde sus ciudades que están en su confín, las tierras deseables de Gesomit, Baalmeón y Kiriataim, a los hijos del oriente junto con los hijos de Amón, y le entregaré por heredad para que no haya más memoria de los hijos de Amón contra las naciones. También en Moab ejecutaré juicios y sabrán que soy Jehová. Entonces, tanto los amonitas como los moabitas iban a ser eliminados, iban a ser exterminados por parte de Dios. No iban a saber quién eran ellos. Iban a ser sacados de su misma tierra también, de su heredad. Esa tierra que después Dios le permitió, ya no iban a ser de ellos. Esa tierra ya no iba a ser de ellos. La profecía contra Edom, los descendientes de Saúl. Así ha dicho Jehová, el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo cuando se vengaron de ellos. Por eso, así ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom y eliminaré de ella a hombres y a bestias y asolaré desde Temán hasta Dedán caerán a espada. Pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel y harán con Edom según mi enojo y conforme a mi ira y conocerá mi venganza, dice Jehová el Señor. Entonces aquí vemos la palabra venganza de parte de Dios. Conocerán su enojo, conocerán su ira y la venganza del mismo Dios.
del mismo Dios contra estas naciones. Fíjense que el anterior fue contra el mismo Jerusalén, el mismo pueblo de Dios. O sea, de Dios no se le escapa a nadie, a Dios no se le escapa a nadie. De nadie se puede burlar de Dios, ni su pueblo, mucho menos las otras naciones, las otras personas que no sean pueblo de Dios. Profecía contra los filisteos. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hicieron los filisteos, por venganza cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por eso, así ha dicho Jehová, he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos. Eliminaré a los cereteos y destruiré al resto que queda en la costa del mar. Haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira y sabrán que yo soy Jehová cuando lleve a cabo mi venganza contra ellos. Entonces, bueno, aquí ya nuevamente se nombra la palabra venganza. Las cosas que sucedieron en ese entonces, Dios fue el que le pagó con justicia a esta nación. La venganza no era ni siquiera del mismo pueblo. Recuerda, las batallas, iban a la guerra y ganaban, eran por el mismo Dios, porque Dios se lo permitía, porque Él era el que iba adelante, Él era el que iba peleando. Entonces la venganza de todas estas atrocidades que han cometido estas naciones es de Dios. Hoy en día es igual. El Señor no solamente Dios mostró allí, sino que también nos dice a nosotros hoy en día, mire, no paguen mal por mal, no paguen mal por mal. Y nosotros podemos ver también aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 32. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, también podemos nosotros observar el versículo 35, que el Señor nos dice de la siguiente manera, Deuteronomio 32, 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que le está preparado se apresurará. Entonces, la venganza y el pago lo da Dios. El mismo Hebreos 10:30 lo dice. Hebreos 10:30 dice también exactamente lo mismo, acerca de que la venganza es de Dios. Y podemos verlo allí en Hebreos 10, versículo 30. Pues, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo haré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, en otros pasajes bíblicos también, como Romanos 12:19, dice que no os venguéis a nosotros mismos. O sea, nosotros no tenemos, no somos los dueños o no tenemos el derecho para estar pagándole a las personas, el mismo daño que nos hace. No estamos con el mismo derecho. Eso es lo que nos enseña el Señor actualmente en la era cristiana. Hoy, en estos tiempos. Aunque es difícil, personas que nos hagan daño y no ser igual con ellos, ¿verdad? Más cuando le hacen daño a nuestra familia, a nuestros hijos. Eso, pues, es duro, ¿no? El mismo daño que le hicieron al Señor Jesucristo, pero Él no pagó igual. Él no pagó de la misma manera. Por eso nos enseñan en esta misma era cristiana que debemos ser como Él. Y nosotros que estamos en camino de seguir siendo sus discípulos verdaderos, debemos tomar ese mismo ejemplo a nuestro Señor. Entonces, el mismo Romano, pues, el capítulo 12 nos enseña todo eso, que no debemos pagarle a nadie mal por mal, solamente procurando hacer lo bueno delante de todos los hombres, a pesar de lo que haya hecho. Aquel me miró mal, bueno, yo lo miro bien. Aquel me trató mal, yo lo trato bien. Aquel me quiere hacer daño, yo le quiero hacer el bien. Cosa contraria, ¿no? Eso es lo que mismo enseña también el Señor en el Sermón del Monte, apenas sus primeras predicaciones con el pueblo judío. Ya no hay que pagar con el mismo mal. Y dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos. Por eso dice, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino deja lugar para la ira de Dios. Porque Cristo está mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Porque Dios no puede ser burlado. Como dijimos, Dios no puede ser burlado, a Dios no se le escapa a nadie. Entonces, nuestra actitud debe ser la siguiente. Así, que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué tenemos que hacer? Darle de comer. Si tuviere sed, nuestro enemigo, hay que darle de beber. Si dice, asco de fuego sobre su cabeza. En otra versión se avergüence de su vergüenza a nuestra familia o contra nosotros y podemos que nuestros hermanos se comporten de una manera verdadera cristiana con nosotros, a nosotros entonces que nos debe producir vergüenza por lo que nosotros que estamos haciendo. Entonces esta es la conducta verdadera de un cristiano y que en estos tiempos tiempos pasados vimos la venganza de Dios contra estas naciones que en su tiempo fueron considerados parientes del mismo pueblo de Dios, de Israel, hermanos, parientes, y nosotros hoy en día la lucha no es contra tampoco los seres humanos. La venganza es de Dios, pase lo que esté pasando en el mundo, en nuestra vida, en nuestros territorios, en nuestros países, debemos comportarnos contra aquellos que nos hacen daño de la manera contraria, hacer el bien. Y eso es un trabajo duro que tenemos que esforzarnos a hacer, porque el Señor no fue cosa fácil lo que sufrió el Señor Jesucristo por nosotros, no fue cosa fácil, pero Él nos enseña y dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hermano, dejémosle la venganza a nuestro Dios, vamos a vivir en paz con todos, como dice la Escritura, si está entre nosotros, vamos a vivir en paz con todos y dejemos que en su tiempo Dios es el que va a dar el castigo y el pago a quien se lo merece. Y nosotros vivamos de una manera que le agrade a Dios. Oremos, hermanos. Bendito y alabado Padre Celestial, te agradecemos una vez más, Señor, por tu palabra, por regalarnos, Señor, enseñanzas para nuestra vida espiritual, nuestra vida también aquí terrenal, Señor. Ayúdanos a vivir de una manera en la cual usted se pueda agradar de nosotros, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que a veces vivir como Cristo es fuerte, pero tú nos das la fuerza, Señor. Usted es el que va con nosotros delante de la batalla, Señor. Si ¿quién estará contra nosotros si te tenemos a ti, Señor, a nuestro lado? Por eso le pedimos que nos siga dando el valor, la fuerza de seguir en la fe, de seguir en este camino de fe, Señor, guardando la fe hasta el final, para la salvación de cada una de nuestras almas. Ayúdanos, Padre, a estar en paz con todos y sabemos que usted un día va a pagar con justicia a cada cual sea nuestras obras aquí en la tierra, Señor. Te damos las gracias por cada uno de nosotros, por permitirnos disfrutar de tu presencia. Bendice aún más a los que están enfermos, Señor, para que tu poder, tu amor y misericordia los sane, Señor. Te damos las gracias, te pedimos la bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Bendiciones.